Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Ricardo Lombana, es candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino, MOCA por sus siglas. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti y a todos los que nos ven. Gracias a usted, ya había estado con nosotros en el momento de la crisis por la minera canadiense, ya habíamos hablado acerca de eso, pero antes de empezar, déjeme preguntarle algo. ¿Cómo sigue de salud? ¿Cómo está lo de su diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Cómo se lo han tratado? Cuénteme un poquito acerca de eso, es importante, digo, a nivel personal, pero pues también a nivel público, ¿no? Gracias por empezar por esa pregunta y preocuparte por mi salud y a la vez darle la oportunidad o darme la oportunidad de reiterarle a todos los que me ven, no solo en Panamá, sino en Latinoamérica, que estoy bien. Fui diagnosticado con un cáncer de próstata, pero gracias a Dios, en su primera etapa, es decir, en la etapa más temprana, con el menor grado de agresividad posible y completamente capsulado. Ni siquiera he tenido que someterme a ningún tipo de tratamiento, gracias a Dios, sino simplemente la recomendación médica ha sido darle seguimiento cada 6 meses o cada año con exámenes periódicos. Así que me encuentro en el 100% de mis capacidades para asumir la presidencia de la República a partir del 1 de julio de 2024. Y muchas gracias por preguntar. Y se lo decía a nivel personal porque, bueno, por supuesto, yo soy sobreviviente de cáncer, entonces, pues me toca el tema, ¿no? Pero además porque a nivel política puede ser un tema usado en su contra después, ¿no? Lo hemos visto en otros países, la salud, que puede afectar las capacidades del candidato, en este caso de Ricardo Lombana, como presidente. Ha quedado claro aquí, ya lo dice Ricardo Lombana, no tendría ningún impedimento para ser presidente, ¿no? Lo reafirma. Ningún impedimento. El país entero me ha visto haciendo campaña sin bajar la intensidad por un solo segundo, recorriendo cada montaña, cada campo, cada comarca, cada provincia de este país, con la misma intensidad con la que empezamos hace 7 años y con esa misma intensidad llegaremos al 5 de mayo, día de las elecciones, y Dios primero a gobierno a partir del 1 de julio. Pero además de eso, importante, Fernando, comentarte y compartirte que le comuniqué al país el diagnóstico por transparencia, porque yo estoy convencido Sí. de que la salud de un futuro presidente o de alguien que aspira a ser el mandatario de un país tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía, y eso empieza obviamente con ser absolutamente transparente, incluso con temas de salud. Sí, sí, de hecho lo recogió la prensa de su país a declaraciones que hacía usted mismo y por supuesto, pues es un tema de seguridad nacional. Me alegra que esté bien, espero que siga así y que no haya ningún problema. Además, pues el cáncer de próstata, de verdad, en la etapa que me dice usted es completamente tratable. Hay afortunadamente ya avances médicos en ese sentido. Pero a ver, voy a tener que meterme ya en política, don Ricardo. Eh, Porque ya vio usted, ¿no? La principal preocupación de los panameños es la corrupción hoy por hoy, ¿no? Es el primer tema en la agenda. Y bueno, vemos escenarios en donde hay acusados dentro de la propia lista de candidatos. Estamos hablando de Ricardo Martinelli, estamos hablando de Zulay, que estuvo ayer aquí conmigo. Y yo les decía a los panameños, ¿no? Y lo explicaba. A ver, nadie está exonerando aquí a nadie, ¿no? La justicia tendrá que hacer su trabajo, existe la presunción de inocencia, pero a mí me hace mucho ruido, me incomoda el tema de los tiempos, ¿sí? Eh, si hay casos de corrupción, deben atenderse, pero se llega a tiempo electoral y entonces se atienden. En el caso de Zulay, por ejemplo, es un tema de hace 10 años y sale de nueva cuenta ahora. Lo de Martinelli también lleva mucho rato andando y entonces es que agarra vuelo ahora. Y yo digo, bueno, la justicia hará lo que tenga que hacer, pero los tiempos a mí me llaman la atención. No es la primera vez que lo vemos, que haya arremetidas judiciales con intereses políticos. Ellos lo denuncian así. A mí me incomodan los tiempos, puede ser solo percepción, pero usted sabe cómo pesa la percepción. ¿Qué dice Ricardo Lombana de todo esto? Bueno, en primer lugar, gracias por identificarte con el principal cáncer que tiene este país, que es la corrupción.
que preocupa a la mayoría de los panameños, un país con altos índices de corrupción, y precisamente este es el problema que ha evitado que un país rico hoy sea uno de los países más desiguales, no solo de todo el hemisferio, sino del mundo. Y en la elección pasada y en esta elección, a pesar de tener una propuesta completa e integral para el país, nosotros en el tema anticorrupción definitivamente que tenemos la propuesta o una de las propuestas más radicales para limpiar este país de una vez por todas de un sistema Sí, político corrupto. Con respecto a la justicia y los candidatos, te comparto lo siguiente. Panamá siempre ha tenido, por lo menos en los últimos 30, 40 años, problemas con la justicia. Mira la elección que se nos presenta. Tenemos un candidato condenado y asilado en la Embajada de Nicaragua, acusado por sus propios hijos como corrupto y declarado corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, más todos los otros procesos que se le han seguido. Tienes a una candidata a punto de ser imputada por un caso ligado, como lo decías, con lingotes de oro y incluso con relación con el crimen organizado y actividades de blanqueo de capitales. Pero eso no lo es todo porque lo he dicho siempre. Cuando condenaron a Martinelli y me entrevistaron, yo dije que me parecía bien que finalmente la justicia actuara con respecto a un señor que tiene sobradas evidencias de que ha jugado con el dinero de los panameños, pero también decía yo que Martinelli no era el único corrupto y de que si la justicia iba a empezar a hacer su trabajo finalmente, pues que hiciera su trabajo con todos. Y por eso te describo la oferta electoral, porque tenemos además otros candidatos que han sido mencionados e investigados en escándalos de corrupción y han utilizado los mismos fueros y los mismos privilegios, y hablo específicamente del caso Odebrecht, por ejemplo, o del caso Semis con el expresidente Torrijos, o del caso Odebrecht con el candidato Rux, que también utilizaron estos mecanismos, Fernando, de privilegios, fueros y protecciones para evitar ser investigados. Entonces, sí, es posible que pueda haber una discusión con respecto a los tiempos, pero a mí particularmente no me preocupan los tiempos. A mí lo que me preocupa y lo que le preocupa a la mayoría de los panameños es que todos los pero corruptos, sean del partido que sea, enfrenten la oiga, justicia. deben preocupar los corruptos, por supuesto, es lo que más debe preocupar, pero si los tiempos indican una politización de la justicia, creo que también debería importarle. Me dice usted, los tiempos no me importan. Pero eso es muy peligroso también, don Ricardo, ¿no? Yo considero que es mucho más peligroso que la justicia de un país garantice la impunidad, Fernando. Yo creo que tú, a lo largo de la carrera periodística que has tenido, admirable, por cierto, has entrevistado a muchos Gracias. presidentes y a muchos expresidentes. Y la primera excusa que siempre escuchas, la escuchaste del expresidente Toledo, la escuchaste del expresidente Alan García, la escuchaste de varios expresidentes de Costa Rica, expresidentes de Argentina. Siempre el primer argumento es la persecución política, ¿no? O que quieren sacarme del Sí. escenario político. Pero cuando tú contrastas eso con las evidencias que hay de los delitos cometidos, hay que apostar a la justicia. Y si la justicia de Panamá finalmente está despertando, que la justicia haga su trabajo. Y yo creo que la garantía que nos debería dar la justicia en este momento es de que los tratara a todos de la misma manera. Creo que esa es la gran prueba que tiene la justicia panameña. Es decir, no solo O sea, Martinelli, hoy Ricardo, O no solo hoy Zulay, Ricardo, sino otros no, políticos en general, cualquier y corrupto, otros, ¿no? por supuesto. Entonces, el problema que lo vamos a atacar, porque esa es nuestra propuesta, Fernando, nosotros venimos con una propuesta para limpiar la política de la corrupción que está vinculada con el crimen organizado y con el narcotráfico. ¿Para qué? Para que un país, todo Latinoamérica sabe que Panamá tiene todo para brillar. Tiene un presupuesto de más de 30.000 millones de dólares. Tenemos el canal de Panamá, tenemos el dólar, tenemos riqueza Ujú, natural ujú, envidiable, tenemos zonas libres, tenemos sí. todo para brillar, los puertos, el sistema logístico, pero tenemos el país más corrupto o uno de los países más corruptos que no le garantiza certeza del castigo.
a los que se han llevado el dinero. Entonces, pero a ver, ahora llega el momento de reformar esto a través de un paquete constitucional, de una constituyente que le quite los privilegios una a los constituyente, y le devuelva, usted y le plantea una devuelva el país, constituyente. ¿sí? Para que le devolvamos el país a los panameños. Y no solo para que los corruptos enfrenten la justicia, porque no es solo enfrentar la justicia, Fernando, es que devuelvan los miles de millones que están en cuentas en el extranjero, que están en fideicomisos en el extranjero, que están blanqueados o lavados, porque los lavan y los blanquean Pero, a través de la compra de terrenos, y el país está empobrecido. Y no es justo ni tampoco pero don moral Ricardo, que Panamá tenga que seguir aguantando pero esta don Ricardo, situación. fíjese usted lo que me está diciendo me parece que es maravilloso, ¿no? Pero cuando me habla de corrupción, no podemos pensar solamente en aquellos que se roban el dinero. O sea, si usted tiene una justicia comprometida, politizada, también es corrupción. Es Por corrupción en supuesto, el ámbito de la justicia. por Y yo le supuesto. pregunto a Ricardo Lombana, ¿hoy Ricardo Lombana piensa que la justicia no está politizada? ¿Usted se quedaría con la justicia como está hoy? Porque en la constituyente también toma en cuenta eso. Dos cosas. La primera es que yo creo que lo primero que debe hacer un político para no tener que estar dando excusas de que lo están persiguiendo políticamente o que te quieren sacar de la carrera es despojarse de los privilegios. Yo en el medio de un debate presidencial renuncié a los privilegios y a los fueros en los que se han protegido desde Martinelli, pasando por Zulay y Ujú. pasando por otros candidatos presidenciales. Si no tienes nada que temer, ¿por qué la lloradera? ¿Por qué la quejadera de que la justicia está politizada? Yo me alegro de que en este momento la justicia esté actuando. Tarde, sí, tarde, te lo reconozco, Fernando, pero tarde no solo Pero, con pero, respecto a pero, él pero me o dice, con respecto a Zulay, pero Ricardo sino me dice, Ricardo Lombana me dice, le dice a los panameños, la justicia hoy en Panamá no está politizada. considero que no. Considero que Ok. anteriormente había estado politizada y eso ha sido evidente para todo el mundo, incluso para otros países que nos señalan por los altos niveles de politización y de corrupción del sistema judicial. Ahora viene la gran prueba y demostrar que no es solo contra Martinelli, porque Martinelli no es el dueño exclusivo de la corrupción en Panamá. Si esto se queda No, no, solo hasta no, Martinelli o solo hasta Zulay Rodríguez, entonces podemos volver a otra entrevista el día de mañana y decir, sabes que tenías razón. Pero la justicia tiene el gran reto de que esto sea solo el inicio y de que no solo a través de los mm, votos 5 de mayo saquemos a la clase política corrupta, sino que el sistema judicial siga aplicando la ley, caiga quien caiga, sea un empresario grande, sea un empresario chiquito, sea un político grande, sea un político chiquito, y cambiemos este país de una vez por todas a través de un nuevo paquete de reglas que le quite los privilegios a quienes han saqueado uno de los países más ricos de América Latina. ojo, yo sé la propuesta y me va a faltar tiempo, don Ricardo, para hablar de la propuesta que tiene, ¿no? Pero en Sí. términos percepción, le digo, a ver, hay denuncias de guerra sucia, de campaña sucia, ¿no? Entonces, usted señala contra otro candidato que le está posiblemente haciendo una campaña o una guerra sucia. Pero entonces a usted lo denuncian por campaña sucia en contra de Rogues y lo recibe el Tribunal Supremo Electoral. Y después se ve el enfrentamiento que tiene con Torrijos y Torrijos le recuerda sus orígenes. Y entonces yo pregunto, ¿esto es parte de la campaña? ¿Es el enfoque que también busca Ricardo Lombana o es enfocado, o sea, a la propuesta nada más? Porque aquí pareciera que la campaña y la guerra sucia es de todos lados, ¿no? No, absolutamente no. Decir la verdad nunca ha sido campaña sucia y yo jamás he incurrido en campaña sucia. Las denuncias que nosotros hemos presentado, porque han utilizado imágenes de mis hijos, de menores de edad, y los ataques más bajos, ni siquiera son admitidas por el Tribunal Electoral. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hacer un clip, hacer un video en el que decíamos la verdad. Simplemente decíamos lo que está en los expedientes y lo que se ha confirmado con evidencias. Lo que ocurre, Fernando, es que hay candidatos y hay intereses económicos e intereses corruptos que no les conviene que se diga la verdad. Y con denuncias de supuesta campaña sucia, quieren callar al único candidato que está señalando la verdad
de cómo en 30 años el sistema político le ha robado el futuro a nuestro país y a nuestros jóvenes. Y tú me preguntabas, ¿qué es el político Ricardo Lombana? El político que va a seguir señalando la verdad, pero que al mismo tiempo tiene un plan de gobierno multitemático que se centra en las principales preocupaciones de los panameños. Y el enfrentamiento que ha habido hasta ahora, por Oiga, ejemplo, en el caso de Torrijos, ajá, no fue un enfrentamiento. sí. Torrijos, el expresidente Torrijos, le miente al país en televisión nacional en un acto de desesperación y yo lo que hago es Oiga, simplemente me dice, para poder desmentirlo. O sea, yo preferiría mucho oiga, don más Ricardo, poder debatir propuestas que tener que estar aclarando campañas sucias o mentiras a las que tienen que recurrir porque no tienen ningún otro recurso y el pueblo sabe que se han me dedicado por dice que 30 años a saquearnos. me dice, me dice que hay intereses políticos de personas que no les conviene que usted diga la verdad y todo, y que usted denunció también y que el Tribunal Supremo Electoral no le acepta, pero entonces a lo de Roux sí le acepta en contra suya. A ver, me está diciendo que incluso en el sistema electoral hay intereses políticos para frenarlo a usted, o sea, ¿eso es lo que me está diciendo? Pero eso existe desde el 2017, cuando intentaron de cualquier forma posible tratar de evitar que yo lograra la candidatura y a pesar de eso lo logramos, logrando además un resultado O histórico. sea, Ahora, y hoy, ahora hoy Ricardo Lomana, hoy Ricardo Lomana, ¿no confía en el sistema electoral panameño? el Tribunal Electoral y el sistema electoral panameño es parte del problema, pero nosotros vamos a seguir presentándole al país nuestra propuesta. Uno, de la constituyente. Dos, de instalar en Panamá la Agencia Nacional de Investigación de Casos de Sí, Corrupción, como la tienen en Singapur. sí, Tres, crear la unidad de sí, análisis financiero de la presidencia y darle autonomía para que las transacciones sospechosas las podamos seguir y tener evidencias contra sí, quienes blanquean capitales y cometen actos de corrupción. Para atender la educación que sí, mostraste en la gráfica, tenemos una propuesta de sí. transformación del sistema docente, Y, transformando la principal escuela de formación docente, la Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Santiago, en el centro más moderno de formación docente de la región. Tenemos propuestas don duras para Ricardo, enfrentar la inseguridad en el país y también perdón para que, levantar el perdón, empleo. perdón que, perdón que lo interrumpa. Digo, y usted me va a entender por los tiempos, ¿no? Y faltan todavía otros debates. Esta es una primera entrevista. Si me hace el favor de que luego programamos la siguiente, para ya entrar de lleno, hay un montón de temas súper interesantes que quiero hablar con usted y su propuesta. Uno que llama mucho la atención es el tema del acercamiento al modelo Bukele. ¿Cómo sería ese acercamiento al modelo Bukele? Tenemos que hablar del Darién, tenemos que hablar de la migración. Todo eso sé que es parte de su propuesta, de su proyecto país. Hoy no pudimos tocar todo, pero si me hace el favor, hacemos la segunda, que es lo que voy a intentar hacer con todos, para poder expandir y dar la información concreta de los proyectos país de cada uno, ¿no? Si le parece, y bueno, pues qué le Con digo, mucho, ahora sí que discúlpeme por la falta de tiempo, pero muchas gracias. con mucho gusto planificamos la próxima entrevista y espero que nos podamos centrar en las propuestas y en el plan país que Así tenemos será. y se entienda claramente de que decir la verdad no es campaña sucia, es simplemente representar a un pueblo que se cansó de que le roben, sobre todo en un país tan rico que debería brillar y darle oportunidades a todos, Fernando. Así será, don Ricardo. Así será, lo haremos, le doy mi palabra. Es Ricardo Lomana, candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino, que me acompañó. Le agradezco mucho. Primera parte, viene la segunda más adelante. Ya regreso.